El eco de aquellas palabras todavía flotaba en la sala cuando Valeria cruzó las puertas de cristal del imperio que ella misma había ayudado a construir. No nos detendrás, habían dicho, con sonrisas llenas de soberbia y miradas que la subestimaban. Durante años, Valeria fue la esposa del millonario. Silenciosa en las reuniones, elegante en los eventos, invisible en las decisiones. Nadie sospechaba que detrás de su calma se escondía la mente estratégica que había salvado a la empresa de la quiebra más de una vez. Aquella mañana, sin embargo, algo había cambiado. Su paso era firme. Su mirada, decidida. Los ejecutivos que intentaron desafiarla creían que ella no se atrevería. Pensaban que el apellido de su marido era el único poder real. Pero Valeria llevaba semanas preparándose, reuniendo pruebas, contratos y decisiones ocultas que revelaban traiciones internas. Cada documento era una verdad que ya no podía callar. Este imperio no se sostiene con arrogancia, dijo con voz serena, sino con lealtad y visión. Uno a uno, los rostros seguros se transformaron en gestos de miedo. La mujer que ignoraron acababa de demostrar que el verdadero poder no siempre grita. A veces espera el momento exacto para hablar. Cuando ordenó su expulsión, no lo hizo por venganza, sino por justicia. Valeria entendió algo crucial: defender lo que es tuyo no te convierte en dura, te convierte en valiente. Mientras la sala quedaba en silencio, ella respiró hondo. Por primera vez, no era la esposa millonaria a la sombra de nadie. Era la dueña de su voz, y del destino del imperio. La noticia corrió por los pasillos del imperio más rápido que cualquier comunicado oficial. Los mismos empleados que antes evitaban mirar a Valeria ahora la observaban con una mezcla de respeto y sorpresa. Nadie esperaba que aquella mujer discreta hubiera tomado una decisión tan contundente. Pero el verdadero desafío no estaba fuera, sino dentro. Esa noche, Valeria regresó a la casa que compartía con su marido, Alejandro. El hombre que durante años permitió que otros la minimizaran. Él la esperaba en el despacho, con una copa en la mano y el ceño fruncido. «Has ido demasiado lejos», dijo sin rodeos. Ellos eran clave para el negocio. Valeria no levantó la voz. Nunca lo hacía cuando decía la verdad. No eran clave para el negocio, Alejandro. Eran un riesgo. Y tú lo sabías. El silencio pesó más que cualquier discusión. Por primera vez, Alejandro entendió que el poder que creía tener no era absoluto. Valeria no necesitaba permiso. Tenía resultados. Al día siguiente, las acciones de la empresa no cayeron como muchos habían predicho. ¿Subieron? Los mercados reaccionaron positivamente ante la limpieza interna y la nueva visión estratégica. Fue entonces cuando el consejo directivo pidió algo impensable meses atrás: que Valeria liderará la próxima etapa de expansión. Sin embargo, no todos celebraban. Desde las sombras, los expulsados comenzaron a mover contactos, convencidos de que aún podían derribarla. No durará, decían. Se cansará. Pero Valeria había pasado años resistiendo en silencio. Aprendió que la paciencia también es una forma de fuerza. Esa mañana, frente al espejo, se miró a sí misma y sonrió levemente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había elegido no encogerse para que otros se sintieran grandes. El imperio seguía en pie. Y esta vez, tenía una reina que no pensaba retroceder. Valeria siempre supo que el verdadero peligro no grita, susurra. Y esa semana, los susurros comenzaron a volverse demasiado evidentes. Reuniones canceladas a último minuto, correos que no llegaban, decisiones bloqueadas sin explicación. Alguien estaba moviendo los hilos desde fuera. Los antiguos ejecutivos expulsados habían cumplido su amenaza. Utilizando viejas alianzas, intentaban sembrar dudas sobre el liderazgo de Valeria. Algunos medios empezaron a hablar de una crisis interna, y a cuestionar si una esposa millonaria podía dirigir un imperio sin el respaldo total de su marido. Por primera vez, Valeria sintió el peso real de la soledad del poder. Sin embargo, no estaba sola del todo. Clara, una joven analista a la que nadie escuchaba, se atrevió a tocar la puerta de su despacho. Traía informes ocultos, cifras manipuladas y un nombre clave detrás de la campaña de sabotaje. Valeria reconoció algo en ella, la misma invisibilidad que ella había vivido. En lugar de callarla, la escuchó. Esa decisión lo cambió todo. Valeria comenzó a rodearse de talento real,
no de apellidos ni favores. Poco a poco, el equipo se transformó. La empresa empezó a respirar de otra manera. Una tarde, Alejandro apareció inesperadamente en una reunión clave. Observó en silencio cómo Valeria lideraba con firmeza, claridad y respeto. Ya no interrumpía. Ya no corregía. Por primera vez, aprendía. Pero el golpe más duro aún no había llegado. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla de Valeria esa noche, documentos del pasado, secretos familiares y una frase clara. Si no te apartas, lo perderás todo. Valeria cerró el portátil con calma. Aquellos hombres no entendían algo esencial, ella ya había perdido el miedo hace mucho tiempo. Y cuando una mujer deja de temer, se vuelve imparable. Valeria no durmió aquella noche. No por miedo, sino por claridad. Los documentos del mensaje anónimo no eran falsos. Eran fragmentos de una historia que siempre había estado ahí, escondida bajo capas de poder y conveniencia. Al amanecer, tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar. Convocó al consejo directivo y pidió la presencia de Alejandro. Cuando proyectó los archivos en la gran pantalla, la sala quedó muda. Años atrás, cuando el imperio tambaleaba, había sido Valeria quien hipotecó su herencia personal para salvar la empresa. Su nombre no figuraba en los registros públicos, pero su dinero, sí. Silenciado. Borrado. Este imperio no nació solo del apellido, dijo con serenidad. También nació de mi sacrificio. Algunos bajaron la mirada. Otros, por primera vez, entendieron. Alejandro intentó hablar, pero se detuvo. La verdad había hecho algo irreversible, había cambiado la percepción de todos. Valeria ya no era una figura decorativa, era una fundadora en la sombra. Lo más doloroso no fue la traición empresarial, sino la personal. Descubrir que quienes la amenazaban sabían que ella se había callado para proteger a otros, y aún así intentaron destruirla. Pero en lugar de romperla, esa revelación la fortaleció. Valeria no pidió disculpas ni reconocimiento. Solo pidió algo simple y poderoso, transparencia y un nuevo acuerdo de liderazgo compartido, basado en méritos reales. El consejo votó a su favor de manera unánime. Cuando la reunión terminó, Alejandro se quedó atrás. Nunca supe cuánto cargaste, admitió. Valeria lo miró sin rencor. ¿Por qué nunca me preguntaste? Aquella frase no fue un reproche, sino una liberación. Ese día, Valeria comprendió que enfrentar la verdad no destruye imperios, los purifica. Y que reclamar tu lugar no es egoísmo, es justicia. La rueda de prensa fue breve, pero suficiente para sacudir al mundo empresarial. Sin dramas ni discursos grandilocuentes, Valeria habló con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. Anunció la nueva estructura del imperio, basada en transparencia, responsabilidad y talento real. Las reacciones no tardaron en llegar. Los mismos medios que días antes dudaban ahora la llamaban la arquitecta silenciosa del éxito. En redes, miles de mujeres compartían su historia sin conocerla personalmente, pero reconociéndose en ella. No por el dinero, sino por el valor de haber sido invisibles demasiado tiempo. Dentro de la empresa, el cambio se sentía auténtico. Puertas abiertas, decisiones compartidas, voces nuevas. Valeria no gobernaba desde el miedo, sino desde la coherencia. Y eso desconcertaba incluso a sus detractores. Los antiguos ejecutivos, acorralados por auditorías y demandas, comenzaron a caer uno a uno. No por venganza, sino por sus propios actos. El imperio, lejos de debilitarse, crecía. Alejandro observaba todo desde una distancia prudente. Por primera vez, entendía que amar también es aprender a ceder. Aquella mujer que creyó conocer estaba renaciendo ante sus ojos. Una tarde, Valeria caminó sola por el edificio al anochecer. Tocó la pared de cristal y sonrió. No sentía triunfo, sino paz. Había recuperado algo más valioso que el poder, su identidad. Sin embargo, sabía que el verdadero liderazgo no se mide por aplausos, sino por lo que dejas cuando no estás. Por eso, anunció un programa para apoyar a jóvenes talentos invisibles, como ella lo fue. Ese gesto selló su legado. Porque cuando una mujer se atreve a ocupar su lugar, no solo cambia su historia, abre el camino para muchas más.
El éxito suele traer una última tentación, la de convertirse en aquello que una vez se combatió. Valeria lo supo cuando un fondo internacional ofreció una cifra imposible de ignorar a cambio de tomar el control del imperio. El trato prometía expansión global, prestigio, y la salida definitiva de Alejandro. El consejo estaba dividido. Algunos veían la oportunidad de oro. Otros temían perder el alma de la empresa. Esa noche, Valeria volvió a quedarse sola en su despacho. Recordó cada paso del camino, el silencio, la humillación, el miedo superado. Comprendió que el poder sin propósito no es libertad, es otra forma de prisión. Al día siguiente, tomó la palabra. Este imperio no está en venta, dijo. Porque no nació para enriquecer a unos pocos, sino para sostener a muchos. La decisión fue arriesgada. Las acciones temblaron durante horas. Los críticos hablaron de debilidad. Pero entonces ocurrió algo inesperado: empleados, socios y pequeños inversores mostraron su apoyo de forma pública. El valor real del imperio no estaba en cifras, sino en la confianza. Alejandro, por primera vez, se levantó para respaldarla sin condiciones. No como esposo, sino como socio. Fue un gesto pequeño, pero honesto. Valeria no sonrió. No necesitaba aprobación. Sabía que había elegido el camino más difícil, y por eso mismo, el correcto. Ese día entendió que liderar no es imponer, sino proteger. No es ganar siempre, sino no perderte a ti mismo. El imperio seguía creciendo, sí. Pero ahora tenía algo que ningún fondo podía comprar: un corazón. Y cuando el poder se usa para cuidar, deja de ser amenaza, y se convierte en legado. Años después, nadie recordaba ya a los hombres que un día dijeron: no nos detendrás. Sus nombres se diluyeron como el eco de una amenaza vacía. Lo que sí permanecía era el imperio transformado, vivo, humano. Valeria caminaba por el nuevo edificio central, rodeada de jóvenes líderes que no le pedían permiso para brillar. Ella no los dirigía desde arriba, los acompañaba. Había aprendido que el verdadero éxito no consiste en llegar sola, sino en no dejar a nadie atrás. Alejandro ya no ocupaba el centro de la historia. Su relación se había redefinido con respeto y equilibrio. No fue un final perfecto, pero sí honesto. Y eso, para Valeria, valía más que cualquier apariencia. Un día, durante una conferencia en Madrid, una estudiante le preguntó cuál había sido su mayor victoria. El auditorio guardó silencio. Valeria pensó unos segundos antes de responder. Entender que no tenía que demostrar mi valor, sino creer en él. El aplauso fue largo, pero ella no se dejó llevar por él. Sabía que los aplausos pasan, el impacto permanece. El imperio que lideraba ya no se medía solo en beneficios, sino en oportunidades creadas, en dignidad recuperada, en voces que por fin eran escuchadas. Eso era su verdadera herencia. Al despedirse, Valeria miró al público y sonrió con calma. Había vencido sin destruir, liderado sin imponerse y ganado sin perderse. Porque cuando alguien se atreve a defender su lugar con integridad, no solo expulsa a quienes quisieron dominarlo, construye un mundo donde nadie vuelva a decir: no nos detendrás. Y ese, entendió Valeria, era el mayor triunfo de todos.